Hola y bienvenidas a esta segunda edición del Congreso Mujeres en Sincronicidad, una edición súper interesante y hoy vamos a hablar de un tema muy puntero con nuestro invitado especial, José Delgado González, que es psicólogo especializado en psicología junguiana, también en espiritualidad. A través de su blog y su canal de YouTube profundiza en temas de la individuación, la psicología analítica y la conexión entre psicología y espiritualidad, en la búsqueda de integrar los aspectos del inconsciente y de propiciar la autocomprensión. Es autor de 7 libros y analiza la psicoterapia como medio de crecimiento y transformación. Se centra también en trastornos como la depresión y la ansiedad. ¿Me he dejado algo, José? No, muy bien, estupendo, muchas gracias. Y encantado de estar aquí con vosotros. Bienvenido. Vamos un poco al grano, ¿no? Y vamos a hablar y vamos a centrar un poco la conversación en el proceso de individuación. ¿Y cómo lo definirías tú para los más profanos? Bueno, el proceso de individuación se ha definido de muchas maneras, pero, digamos, simplificando, podríamos decir que es un proceso a través del cual la persona llega a desarrollar todo su potencial, de algún modo, ¿no? Todo lo que realmente es. Es un proceso que se inicia con lo que Jung denomina la confrontación con lo inconsciente, es decir, con aquellos aspectos de la personalidad desconocidos para la persona, ¿no? Y a partir de un cierto momento se van integrando todos aquellos contenidos, todos aquellos aspectos que para la conciencia eran totalmente desconocidos. Es un poco como una síntesis del proceso. Por supuesto, mucho más complejo. También habría que hablar del encuentro, digamos, con la profundidad, del encuentro con el self o con el sí mismo, en realidad. El sí mismo sería el término adecuado, que sería como la imagen de lo divino, ¿no? O la chispa divina dentro de la profundidad del hombre, ¿no? Entonces sería, digamos, lo fundamental del proceso de individuación. Y en una psicología que en los últimos tiempos ha buscado mucho ese vínculo con la ciencia, ¿no? Con la psicología más empírica. Eso es. ¿Qué papel juega la espiritualidad en la psicología? ¿Todavía tiene algo que decir? ¿Es necesario integrar psicología y espiritualidad? Bueno, creo que es fundamental. Por supuesto que se ha avanzado, en cierto sentido, bastante en realidad desde finales del siglo XIX y todo el siglo XX se ha ido avanzando bastante. Hay distintos autores que han ido introduciendo el concepto de la espiritualidad. Por ejemplo, Maslow es uno de ellos, desde el enfoque humanista. Pero por supuesto, el enfoque junguiano es, digamos, en este sentido rompedor porque pone como algo fundamental precisamente la espiritualidad, ¿no? El encuentro de la conciencia con esa profundidad. Muchos enfoques han ido poco a poco, digamos, avanzando en este sentido, pero cuando Jung habla de encuentro con la profundidad, es decir, el encuentro con el espíritu de la profundidad en su libro rojo, está hablando de algo diferente, o ligeramente diferente a lo que Roger, por ejemplo, o Maslow, dentro de la psicología humanista, consideran, ¿no? No es únicamente una experiencia pico o una experiencia cumbre, que eso formaría parte de algún modo de lo que sería el proceso de individuación, sino más bien el modo en que la conciencia se relaciona con esa profundidad en la cual el propio yo está incluido, ¿no? Eso es un poco quizás el punto fundamental. Entonces, efectivamente, se ha avanzado mucho en ese sentido, pero en cuanto a el ahondamiento de lo que sería el proceso de individuación, aún queda bastante. Quizás podemos encontrar esto más en la psicología transpersonal, a través de Grof, por ejemplo, y Ken Wilber, que son dos autores que efectivamente han seguido de alguna manera un poco, en parte, el legado junguiano, cada uno a su manera, ¿no? Con mapas y enfoques ligeramente distintos, pero ciertamente han ido incluyendo cada vez más la espiritualidad dentro de lo que sería la psicoterapia y sobre todo la psicología, ¿no? Eso yo creo que más o menos, no sé si con esto te responde un poco a lo que quería, a lo que me preguntas. Sí, está claro que sigue habiendo ese énfasis, ¿no? Eso es. Por no perder la espiritualidad, por tener ese vínculo entre lo filosófico y lo psicológico. Eso es. Hay una pugna, que hay todavía una parte de psicólogos que están tan enraizados con esa parte más empírica, ¿no? Más experimental, que no toleran también los enfoques más profundos.
Efectivamente, hay una rama un poco más cognitivo-conductual, seguramente, más de la línea cognitivo-conductual y experimental, que continúan un poco centrados en el estudio de la conciencia en realidad y de la mente, lo que ellos denominan la mente, y en realidad como que no consideran lo inconsciente más allá de lo que sería el funcionamiento neuronal, ¿no? El tema de las neuronas y no contemplan, por ejemplo, el trabajo con los sueños, ni tampoco contemplan el trabajo simbólico, por supuesto, todo lo que tenga que ver con el simbolismo de distintas tradiciones, pues escapa bastante dentro de ese enfoque, ¿no? Yo considero que lo interesante no es que la conciencia cognitiva, o sea, la psicología cognitivo-conductual, que se está centrada sobre todo en el estudio de la conciencia, digamos, considero que esto es una parte del trabajo psicológico y por lo tanto es un tema a integrar, efectivamente. Cada vez está todo como más estudiado, cada parte, digamos, de la conciencia está bastante bien clasificada, ¿no? Pero sería interesante que incluyeran de alguna manera, de hecho ya hay bastantes enfoques cognitivo-conductuales que se abren al psicoanálisis también. Hay partes de la psicología cognitivo-conductual que hibridan, ¿no?, con el psicoanálisis y por ahí de alguna manera están incluyendo aspectos que ya Freud, por ejemplo, comentaba y que en realidad se están dando cuenta de que desde la psicología cognitivo-conductual se está dando nombres a aspectos que Freud también comentaba, pero los llamaba de otra manera. Entonces se dan cuenta de que efectivamente hay coincidencias, digamos, en muchos puntos, ¿no? Quizá el asunto más difícil es la inclusión, de alguna manera, de la psicología junguiana propiamente dicha, ¿no? Y la psicología transpersonal, que es quizá la que todavía cuesta más a la conciencia colectiva el introducir todos estos elementos, ¿no?, que se escapan bastante de la conciencia, porque efectivamente estamos hablando de distintos niveles, ¿no?, de profundidad. El psicoanálisis habla de un subconsciente o de un inconsciente personal desde el punto de vista junguiano. Entonces, ese inconsciente personal de alguna manera es más accesible, digamos, a la psicología académica, digamos, a pesar de que haya sus roces, ¿no? Que siempre hay roces entre distintos enfoques. Ahora bien, la psicología junguiana da un paso más al incluir el inconsciente colectivo y hablar un poco de los arquetipos y hablar un poco de toda esta profundidad de la psique, ¿no? Y ese acceso a esa profundidad que aún cuesta de alguna manera, sobre todo dentro del ámbito universitario, de lo académico sobre todo, ¿no? Cuesta introducirlo de algún modo, ¿no? Entonces, las personas que nos dedicamos a la psicología o la psicoterapia junguiana, pues estamos un poco en el límite, ¿no?, entre lo académico y lo no académico, o a veces lo esotérico, ¿no?, lo introducen dentro de lo esotérico, aunque bueno, estamos un poco ahí en el límite, ¿no? Por eso a veces es complicado, porque efectivamente, como tú apuntas, que creo que es algo fundamental, la psicología académica tarda bastante, digamos, en avanzar a la hora de incluir esto, pero como te comentaba antes, creo que lo importante no es tanto el enfrentamiento entre enfoques, sino la importancia de ir incluyendo e integrando los distintos enfoques, porque cada uno de ellos se está refiriendo a un ámbito distinto de la psique. Entonces creo que sería... Sí, o sea, de lo que estabas comentando también, José, el mismo Jung intentó integrarlo, ¿no? Esa integración. Efectivamente. Eso es lo que Jung precisamente decía en muchos de sus textos, ¿no? Y la psique es muy amplia, la psique es muy compleja y cada uno de los distintos enfoques es importante porque nos está diciendo efectivamente lo compleja que es la psique, ¿no? Nos muestra lo compleja que es. También es importante el asunto que Jung introduce, que es la ecuación personal, ¿no? Esto sí que es fundamental porque efectivamente el investigador y el objeto de investigación no están separados. Esto es como la física cuántica, ¿no? El observador modifica lo que observa. Y esto también es importante. Hasta hace relativamente poco se pensaba que el observador estaba por un lado y lo observado por otro. Pero nos hemos ido dando cuenta, y Jung es uno de los primeros que lo pone de manifiesto, que lo observado y el observador forman parte del mismo todo, ¿no?
Entonces, efectivamente, ahí está la complicación al mismo tiempo de entender la psicología desde este enfoque, que ya vemos que desde la física cuántica precisamente se presenta la misma historia, ¿no? El mismo tema, ¿no? Que efectivamente, cuando entramos en lo más pequeño, nos vamos dando cuenta de que efectivamente ahí está el principio de incertidumbre, ¿no? De que efectivamente lo observado y quien observa, hay una modificación de lo que se observa cuando se observa, precisamente. Es un poco lo que ocurre también con la psique. Y en la mediana edad, ¿no? En ese momento que quizás esa llamada espiritual le llega a mucha gente que en épocas más jóvenes estaba más preocupada tal vez por el éxito, por los logros, por la realización. En esta edad, que habitualmente se asocia con el proceso de individuación, ¿cómo se puede abordar la crisis a través de la psicoterapia junguiana? Vale. Bueno, yo voy a introducir un tema que quizás sea un poco diferente al modo en que se ha abordado el tema de la crisis de la mitad de la vida o crisis de la... No, pero es cierto, es correcto, además Jung lo plantea así, que digamos durante la primera etapa de la vida, más o menos él dice que hasta los 35 años, en su época seguramente hasta los 35, hoy seguramente sea más, 40, 40 y pico, seguramente podríamos hablar de la mitad de la vida, ¿no? Es decir, hay una crisis, efectivamente, dice, porque en la primera mitad de la vida las personas nos tenemos que centrar en una carrera profesional, en separarnos un poco del grupo familiar, crear una independencia, a veces una familia. Entonces, todo esto forma parte, digamos, de todas las necesidades vitales, digamos, de la persona. Entonces, está centrada, focalizada sobre todo eso y centrada sobre todo en la adaptación a lo que Jung llama la conciencia colectiva, ¿no? El espíritu, los tiempos, o en lo que sería todo lo que sería el ámbito social, ¿no? La persona se adapta a esto. Entonces hay un momento crucial dentro de la biografía de casi cualquier persona en el que estos valores fundamentales que rigen la primera etapa de la vida cambian, giran. Entonces hay una crisis en la mitad de la vida porque la persona ya ha conseguido, digamos, todos los logros sociales posibles y a partir de ahí hay como una llamada de esa profundidad precisamente a realizar estos aspectos más espirituales, más profundos, ¿no? Que empiezan a emerger de alguna manera del inconsciente y empiezan a pujar porque efectivamente la segunda mitad de la vida podríamos decir que sería la adaptación no tanto a la vida cuanto a la muerte. Es el encuentro de alguna manera con ese final al que vamos a llegar todos, ¿no? Todos tenemos la fecha de caducidad, más tarde o más temprano, lo sabemos, pero hay un momento en que esto se hace como más perentorio, más presente, ¿no? Esto sería como el modelo general que plantea ya el propio Jung, muy resumido y de esa manera sencilla. Pero el proceso de individuación puede presentarse mucho antes. No hace falta que llegue la persona al final, a la mitad de la vida. A veces yo he visto casos en pacientes que con 28 años, incluso antes, irrumpe esa profundidad en la conciencia, entonces genera un encuentro de lo inconsciente o del espíritu, la profundidad con la conciencia, y entonces ese choque de pronto hace que la persona entre en un estado de desorientación, un estado caótico, los alquimistas llamaban nigredo a ese estado de confusión, ¿no? Y entonces la persona de pronto está como en un estado en el que se desorienta, ¿no? No es que la persona esté en depresión, porque efectivamente hay veces que ocurre que el paciente llega deprimido, en un estado depresivo, pero la depresión es precisamente porque está ocurriendo esto, ¿no? Está ocurriendo esta emergencia de esos contenidos del inconsciente, esa emergencia de esa profundidad, y la conciencia no entiende qué es lo que le ocurre, no comprende los símbolos que emergen, ¿no? Entonces, el trabajo terapéutico está precisamente en orientar al paciente para que comprenda que lo que está ocurriendo es precisamente que esa profundidad está emergiendo a la conciencia. Entonces hay un cambio, una metanoia, se está preparando una metanoia, una transformación y de la orientación y en la cosmovisión de la vida que se hace mucho más amplia y más comprensiva. Y esto puede ocurrir, como digo, con 20 y pico años. Esto es algo cada vez, yo creo que incluso dentro de lo que de las personas que viven este proceso, que no son tampoco muchas, pero dentro de esto he visto que esto de alguna manera se puede producir antes. Es decir, no depende tanto de la edad, sino del momento en que esa profundidad emerge a la conciencia.
y tampoco esa profundidad va a depender de la voluntad consciente. Es decir, a veces pensamos que porque la persona esté muy interesada en la espiritualidad, se centre mucho en hacer meditación o hacer formación psicoterapéutica de orientación así más transpersonal, se va a producir de pronto una emergencia digamos, de contenidos de la profundidad. Y a veces no ocurre así. A veces la persona puede estar realizando esto y pueden tardar años en darse o a veces no darse de esa manera tan abrupta. Y otras personas que, sin embargo, aparentemente no están centradas en esto y a lo mejor ni les interesa la profundidad, de pronto viven alguna situación dramática, un accidente, una situación disruptiva, a veces experiencia cercana a la muerte, que eso también se puede producir, y entonces cuando irrumpe todo este material de lo inconsciente, toda esta profundidad, y esa profundidad luego la conciencia tiene que intentar asimilarla, comprenderla y hacerla vida, ¿no? Convertirla en vida. Sería casi como un despertar espiritual, ¿no? Sería como un despertar, efectivamente. Se podría decir que es un despertar espiritual, efectivamente. Y en esta etapa de despertar espiritual, que puede pasar a mediana edad, un poco más joven, como comentabas, ¿qué arquetipos emergen o qué arquetipos pueden resonar con la persona que está afrontando Vale. lo que surge de la profundidad? Vale, sí, eso es importante. Bueno, lo primero que va a encontrar la conciencia es, bueno, hablaba antes, los alquimistas hablaban de Nigredo, Jung se refiere a eso como el encuentro con la sombra, el arquetipo de la sombra, ¿no? Significa todos aquellos aspectos desconocidos, reprimidos, que entran en conflicto con la visión del yo, del centro de la conciencia, y que por lo tanto son desagradables en principio para la conciencia. Digamos, todos aquellos aspectos que han ido siendo rechazados durante los primeros años de vida para adaptarse precisamente a la cosmovisión, digamos, de la sociedad en la que se vive, en esa conciencia colectiva. Entonces empiezan a irrumpir este tipo de contenidos. Y esos contenidos, primero, lo que son los contenidos de la sombra, como digo, ¿no? Símbolos que suelen aparecer en sueños, pues son, por ejemplo, en nuestra cultura, pues o bien los árabes o bien los negros suelen ser personalidades que representan en los sueños la sombra, y entonces hay conflictos o enfrentamientos dentro de los sueños con estas personajes. Luego hay sueños, evidentemente, en los que el sí mismo empieza a emerger, digamos, dentro de ese caos tremendo que es la confrontación con lo inconsciente, y esto pueden aparecer a través de mandalas, pueden ser imágenes, digamos, en cuaternidades, por ejemplo. Hace relativamente poco un paciente soñó con un árbol en una zona de un bosque, y entonces veíamos cómo ese árbol estaba rodeado de un círculo y ese círculo tenía distintas partes. Total, que al final la representación del sueño era un mandala de la naturaleza, ¿no? Entonces es interesante porque eso es como la representación precisamente del sí mismo, ¿no? Del símbolo central de la personalidad, ¿no? Y ahí es donde emerge. Entonces, en realidad, en esa confrontación, de alguna manera empiezan a emerger pues, todos estos arquetipos. La sombra, el ánima también, o el animus, dependiendo de si es un hombre o es una mujer. Puede aparecer un personaje masculino o un personaje femenino. Y luego, por supuesto, su correspondiente en la vida objetiva. Pues la persona se enamora de de un hombre o de una mujer en un momento determinado, y entonces en los sueños empieza a aparecer esta imagen de un masculina o femenina, como digo, dependiendo de si es hombre o mujer, y aparece entonces el arquetipo del ánima o del animus, ¿no? Vamos viendo cómo al principio pueden aparecer todos ellos en los distintos sueños. Luego ya, digamos, en el propio proceso se va avanzando y se tienen que ir integrando los distintos arquetipos y la comprensión de todos ellos. ¿Alguna vez has encontrado a alguien que en pleno proceso de individuación recuerde sus sueños y hay que indagar de otra forma en esta parte arquetípica? ¿Cómo? ¿Algo diferente a esto te Sí, hay refieres? gente que dice que no sueña nunca, ¿no? Vale, sí, esto sí me lo he encontrado mucho en la consulta. O sea, son personas que llegan a la consulta y ellos no recuerdan los sueños. Mucho, me lo he encontrado muchísimo. Lo que pasa es que después de la primera, segunda consulta empiezan a recordarlos.
No es nada mágico, es sencillamente que yo les digo que atiendan a los sueños. Digo, si tú no atiendes a tu parte interior, si no atiendes a los sueños, nunca te acordarás. O pocas veces te acordarás, o salvo que sea una pesadilla de algo muy, muy perentorio que no estás haciendo caso y entonces de pronto surge como pesadilla, pues si no, no lo vas a recordar. Entonces, ¿qué hacemos? En la primera consulta normalmente lo que solemos es centrarnos, pacientes así, después de, por supuesto, haber hablado de cuál es la problemática, de presentarme, digamos, por qué viene el motivo de consulta y trabajar todo esto. Luego, cuando ya se ha hecho toda esta primera parte de la entrevista, lo que suelo pedirles es que se anoten los sueños en un diario, entonces, y que lo fechen, que lo anoten, que lo hagan a hacer posible a mano al principio, digo, si no tienen tiempo por el trabajo y demás, que lo hagan en un audio, pero luego que lo escriban, ¿no? Entonces, en cuanto hago esto, los sueños empiezan a recordarlos, porque los atienden, ya empiezan a atender a los sueños. Y esto es fundamental. Entonces, no es tanto que las personas no recuerden los sueños porque es así, sino porque determinadas personas no recuerdan sueños, sino porque en realidad no los atienden. Su vida tan ajetreada del día a día tiene completamente abandonado, olvidado esta otra parcela de su psique, que es precisamente lo que se expresa a través de sueños. Y cuando se atiende, pues evidentemente los sueños empiezan a recordarse. Les atraes de alguna manera. Alguna vez se atraen, sí, se atraen. La atención hace que se recuerden. ¿Y qué impacto tiene el inconsciente, comunicándose a través de los sueños o de otra manera, en las decisiones que tomamos en la vida en esa etapa, en la madurez? Vale. Bueno, los sueños es fundamental. Aquí habría que hacer una pequeña introducción para hablar de esto. Lo primero es que vivimos en una sociedad en que todo lo que tiene que ver con el mundo de los sueños, todo lo que tiene que ver con el mundo del inconsciente, de alguna manera está como un segundo plano, ¿no? Y Jung hablaba de personalidad número 1 y personalidad número 2. La personalidad número 1 sería la máscara social, aquella parte de nosotros que es la adaptación a la sociedad y a la cultura en la que vivimos. Y la personalidad número 2 sería aquella parte que se adapta o que se relaciona con esa profundidad que nos abarca, ¿no? Con esa parte que decimos lo inconsciente, ¿no? Entonces, en una sociedad en la que prima sobre todo la máscara social, pues evidentemente la personalidad número 2 o la profundidad o lo inconsciente o toda esa parte espiritual está como abandonada. Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente las personas tienden a atender únicamente a los datos de la conciencia, es decir, a lo que ellos consideran que deben hacer en un momento determinado. Entonces dicen, bueno, para tomar una decisión importante, pues vamos a mirar todas las variables posibles, conscientes evidentemente, para tomar ciertas decisiones importantes en la vida. A veces esto funciona y otras veces no. Y a veces la conciencia ya cree que va a hacer lo adecuado y justo cuando da el paso que piensa que debe de dar, todo se le va al traste. Es aquí, en el momento en el que podemos empezar a hablar de atender a lo inconsciente, atender a esta otra profundidad, atender a los sueños, saber qué es lo que dicen para orientar. Entonces, a partir de ahí, cuando ya la persona ha visto que con sus fuerzas conscientes y con su inteligencia y con su, digamos, capacidad de gestión, no puede en realidad hacer algo porque no sale, la cosa no funciona, y de pronto, por más que haga, todo parece que se le va al traste. Entonces ahí es cuando empezamos a atender o la persona empieza a ser más permeable a lo que dicen los sueños. Entonces, muchas veces los sueños lo que hacen es compensar, digamos, todo aquello que la conciencia no está teniendo en cuenta o al revés, o está focalizándose demasiado en algunos aspectos y abandona otros. Entonces, estos otros son los que de pronto aparecen en los sueños y equilibran de alguna manera y amplían la conciencia, ¿no? Para tomar una decisión acertada y acertada no únicamente desde el punto de vista consciente y cerebral, sino también desde el punto de vista vital, ¿no?, de la persona. A veces ocurre que las decisiones consideradas como las mejores son las mejores desde el punto de vista consciente, pero no significa que sean las mejores desde el punto de vista vital de esa persona, ¿no?, del momento en el que se encuentra, ¿no? Entonces, por eso es importante atender a los sueños y ver cómo estos sueños equilibran de alguna manera a la conciencia
corrigen a la conciencia en gran medida en ocasiones, y cuando ya la conciencia está demasiado desbocada en una determinada orientación, se opone directamente a la conciencia. Entonces es interesante ver cómo lo inconsciente cumple estas funciones. Sí, está claro, es como un WhatsApp que nos envían por la mañana, ¿no? Con información relevante para preparar el día. Totalmente. De hecho, hay veces, bueno, muchas veces así. Las personas se levantan y dicen, he tenido un sueño tremendo, no entiendo nada, pero ya su estado de ánimo desde el principio del día es distinto al de normal. Ya todo el día están con un estado de ánimo determinado precisamente porque ese sueño está trayendo un contenido que es importante, es como una carta, ¿no? Te mandan una carta al inconsciente, hay que abrirla y leerla. Y no solamente hay que leerla, hay que entenderla. Y Eso a es veces difícil. es lo más difícil. A veces la lee, o sea, hay personas que le manda la carta al inconsciente, o sea, manda el sueño y pasa del sueño. Ni caso, o sea, ni abre la carta, ¿no? Hay personas que le llega el sueño y atienden el sueño, lo leen muy rápido porque están haciendo otras cosas y ya está, es suficiente. No, no es suficiente. Lo siguiente es, leo el sueño y entonces hago el esfuerzo de olvidarme de todo lo demás y centrarme en lo que dice el sueño. En ese momento, no hace falta estar todo el día, en ese momento. Y hacer un esfuerzo de intentar comprenderlo. A veces no se va a comprender inmediatamente cuando uno lo lee. No, puede tardar tiempo. Pero es importante que la conciencia vaya como mascando, ¿no? Y regurgitando de alguna manera este sueño, que esté presente en la conciencia durante un tiempo hasta que finalmente se comprenda. Y entonces cuando se comprende el sueño, se atiende a lo que está diciendo y la conciencia de alguna manera se reorienta de acuerdo a lo que está insinuando por lo menos el sueño, ¿no? Entonces normalmente cuando esto se hace, habitualmente las cosas salen mejor en la vida. La persona de pronto está atorada en una determinada situación, quiere tomar una decisión que es importantísima y resulta que no hay manera, por más que quiere conseguir sus objetivos, no los consigue. Ahora, si de pronto tiene la suerte de que llega un sueño y se atiende ese sueño, se interpreta con el tiempo que requiere y demás, y se incorpora lo que dice el sueño a toda esa, digamos, concepción que se está teniendo o esa reflexión que se está teniendo, se incorpora y a veces se tiene que modificar, tiene que modificar cosas, normalmente la decisión es la adecuada, la acertada. Está guiada casi por la sabiduría interior. Exactamente, sería atender a la sabiduría interior, en este caso. ¿Y los complejos en la mediana edad juegan un papel importante? Claro, los complejos sería, bueno, cuando hablamos de la sombra, ya estamos refiriéndonos también a los complejos, porque los complejos son aquellas personalidades parciales, esos aspectos de la psique personal que que se representan en los sueños personificados en distintos personajes, ¿no? Y esos personajes, que es importante identificarlos y comprender un poco qué significa cada uno de ellos, ¿no? Qué representan, empiezan a hacerse efectivamente presentes. Bueno, hay diversos complejos. Hay el complejo paterno, el complejo materno, está el complejo de poder, hay diversos complejos, ¿no? Pero hay algunos que se identifican fácilmente. El complejo paterno y el materno se identifican con bastante facilidad, hay otros que quizás es más difícil. Luego está el complejo de poder, por ejemplo, es claro cuando aparece en determinado tipo de sueños como un personaje que quiere conseguir y obtener todo a costa de cualquier cosa, entonces aparece también en un sueño, que puede ser representativo de este sentido. Y esto es importante porque es, digamos, el primer trabajo que se hace con el paciente es a través del trabajo con el inconsciente personal y por lo tanto es con estos complejos, para que la persona, digamos, empiece a relacionarse y empiece a comprender, digamos, que su psique está formada no únicamente por un yo monolítico, sino que hay distintos personajes dentro de la psique y que estos personajes tienen a su vez su propia voz, ¿no? Y entonces escuchar de alguna manera estas distintas voces es fundamental para precisamente no tener una oposición de lo inconsciente cuando alguien, yo, quiere tomar una decisión determinada a costa o en contra de esos otros complejos o esos otros yoes que forman parte de su
su psique personal, ¿no? Pero esa sería como la primera parte del trabajo psicoterapéutico, antes de ir a la profundidad. Y en esta etapa de o en mediana edad o con individuación o no, porque todo el mundo no pasa por el proceso de individuación o lo vive de diferente forma. O... Eso es. A ver, lo que Jung entiende por proceso de individuación, que viene muy bien representado en su libro rojo, porque es precisamente el libro rojo, es como el experimento de Jung y es al mismo tiempo su proceso de individuación puesto en imágenes y escrito. Puede ser entendido como un ejemplo de un proceso de individuación. Eso no lo vive todo el mundo es así, de esa manera, por supuesto que no. Porque un proceso de individuación puede entenderse como una iniciación a los misterios, por ejemplo, de Eleusis, los antiguos misterios griegos tenían una forma parecida, ¿no? De alguna manera es como el acceso a una realidad profunda que no todo el mundo accede a esa realidad, a esa profundidad, ¿no? Precisamente por eso en los antiguos rituales de iniciación estaba prohibido revelar el secreto de esa iniciación cuando se accedía a los templos, por ejemplo, de Asclepio, ¿no? Entonces, había, digamos, determinado tipo de iniciaciones en las que precisamente el iniciado, una vez que vivía ese tipo de experiencia, no podía revelarla a los demás, más que a personas que también habían vivido esa misma experiencia. Esto lo podemos encontrar a veces en la fenomenología de las experiencias cercanas a la muerte. Uno de los temas fundamentales que se encuentra y que lo ponen en evidencia muchos de los investigadores es que las personas que han vivido eso luego no quieren contarlo, se quieren callar y no lo dicen. Y eso sale de manera natural, no hace falta que haya una prohibición, sencillamente ellos no lo cuentan. Porque es una experiencia tan tremenda que no están seguros de que los demás puedan comprenderles lo que han vivido, ¿no? Entonces, por eso, de alguna manera, sí, hay un silencio, ¿no? Con respecto a esto. Entonces, por eso digo que esas experiencias no todo el mundo va a vivirlas así. Ahora sí, es cierto que para todas las personas es importante la experiencia de lo espiritual, para todas las personas es importante, cada una a su manera. Algunas tendrán una mayor profundidad, otras menos profundidad, no importa, pero sí que es importante que cada uno viva de alguna manera su propio mito, es decir, que cada uno viva su propio símbolo o que viva esa vida profunda que habita en él y que haya una relación, aunque sea mínima, con esa realidad más profunda o que es en realidad lo inconsciente, ¿no? Es verdad que el proceso de individuación vivido como lo ha vivido Jung no lo viven sino unos pocos, pero también es cierto que Jung está hablando no únicamente para esos pocos, sino que también está hablando a una época en la que efectivamente está muy desorientada y que necesita de alguna manera ese encuentro con esa profundidad. Y en realidad también habla a todos. Sí, una época con mucha sombra colectiva, quizás. Claro, es una sombra, bueno, una sombra colectiva, pero es una época, en la época, por supuesto, la modernidad y la posmodernidad continúa con el mismo problema. Es una época en la que el hombre ha perdido su alma. Bueno, en realidad desde el siglo XIX, el siglo XVIII en adelante, la situación es terrible, ¿no? Después de la Revolución Francesa y bueno, todo lo demás que vamos viendo, la importancia de la razón y la importancia de la conciencia, ¿no? Esto está bien, pero ha llegado un momento en que efectivamente el hombre va perdiendo esa relación con esa profundidad, con el alma, con la psique propiamente dicha, y llega un momento en que eso viene en realidad de la mano de esa, digamos, degradación de las distintas religiones o de las distintas tradiciones religiosas, empezando por el cristianismo, que cada vez ha ido, digamos, perdiendo más peso efectivo dentro de nuestra sociedad y lo tenemos claro como el cristianismo está siendo incluso atacado desde distintas vertientes sociales. Y entonces, pero esto forma parte de alguna manera de un proceso en el que el símbolo, digamos, que venía representado en el cristianismo ha perdido de alguna manera su efectividad dentro de la sociedad. Esto ocurre no solamente en Occidente, ha ocurrido también en distintas tradiciones. Yo lo empiezo a darse cuenta de esto y se da cuenta de que la psicoterapia de alguna manera emerge en un momento justamente cuando esto ocurre, ¿no? Entonces, a veces la psicoterapia es como una especie de compensación de esa pérdida y la psicoterapia hace que se
que profundice desde el punto de vista más científico, más psicológico, en esa profundidad. Y entonces, a partir de ahí, es cuando se recupera, o el Jung habla de la recuperación del alma, la recuperación de la relación con esa profundidad, que es lo que se ha perdido precisamente en Occidente. Y eso es lo que hace él primero y luego lo que ayuda a hacer a sus pacientes también. Sí, es como si el psicoterapeuta sustituye al cura. Bueno, sí, en cierto modo sí, porque ya las personas, en realidad hay personas, Jung lo dice también en muchos de sus libros, en algunos de sus libros lo dicen, sobre todo en uno que habla sobre psicoterapia, ¿no? Que hay problemas efectivamente que llegan a pacientes que llegan con problemas a su consulta y que son problemas que antes los trataba el sacerdote y ahora los está tratando el psicoterapeuta, ¿no? Es verdad, esto está ocurriendo. Y yo también me presentan algunos pacientes, no todos, claro, afortunadamente no son muchos, pero hay personas que llegan y me traen, digamos, una problemática que es claramente espiritual, no es una problemática únicamente del día a día, sino que efectivamente son temas muy profundos que antiguamente trataban efectivamente los sacerdotes y que ahora ya las personas no van al sacerdote, se vienen al psicoterapeuta. Y para cerrar, José, Sí. cuéntanos si cuáles son tus proyectos, algún próximo libro, algo que quieras compartir. Vale. Bueno, de momento estoy centrado en mi canal de YouTube, en el que estoy haciendo un poquito algunos vídeos en el tiempo libre que tengo, que últimamente estoy muy ocupado. Y entonces voy intentando divulgar algunos temas que considero que son importantes, sobre todo porque son temas que encuentro en la consulta, ¿no? Entonces me parece que es importante porque además de las personas que trato, pues son temáticas generales. Entonces, lo que considero que es importante lo publico a través de vídeos en el canal de YouTube de Psicología Junguiana. Tenía planteado hacer un libro también, pero eso será a más largo plazo, que tenga que ver sobre todo con los trastornos de la personalidad, grupo B sobre todo, el narcisismo, el trastorno límite, la psicopatía o el trastorno antisocial y el histriónico. Esos son los 4 que hay en ese grupo. Y entonces estaba pensando escribir algo sobre esto, pero me llevará bastante tiempo. Entonces, digamos, no sé lo que tardaré. Y lo que estoy haciendo sobre todo es revisar nuevamente todo lo publicado en el pasado, sobre todo El Retorno al Paraíso Perdido, que es el primer libro que escribí. Y ese es un libro donde que está contenido prácticamente todo como una materia bruta, ¿no? De todo lo que luego he ido trabajando, ¿no? Entonces estoy reelaborando aspectos de ese libro porque considero que de alguna manera uno debe volver una y otra vez sobre el material original para comprenderlo mejor, ¿no? Entonces eso es un poco lo que tengo pensado hacer en los próximos años, 1 o 2 años. A largo plazo, medio largo plazo. Suena apasionante esa publicación, ¿no?, sobre los trastornos de personalidad del grupo B. Y bueno, en el canal de YouTube dejaremos el enlace para que puedan profundizar. La consulta ya sabemos que la tienes a rebosar, pero ¿pasas consulta en Madrid y también online? ¿O? No, he pasado después del COVID, que yo tenía consulta en Madrid, tenía una, digamos, abierta una consulta, pero era un lío con el COVID, de ponerte la mascarilla, no escuchaba bien a los pacientes, teníamos que mantener una distancia total, que lo pasé todo online. Y como he visto que funciona muy bien, porque al principio era un poco reticente a pasar todo online, ¿no? Pero ha ido tan bien, ha funcionado tan bien que ahora estoy pasando todas las consultas online. Tuve que cerré directamente la consulta que tenía en Madrid y ahora todo lo paso online. Entonces así tengo la opción también de ver pacientes no solamente de España, sino también de fuera, ¿no? Sudamérica, por ejemplo. Genial, pues también hay posibilidad de contactarte para consulta por dejar enlace o lista de espera. No, totalmente, pueden contactar conmigo. Es verdad que ando muy liado, o sea, y estoy cogiendo pacientes y los tengo que citar a veces cuando puedo, ¿no? Pero en cualquier caso, sí pueden contactar conmigo, pueden contactar en Psicología Junguiana, por ejemplo, hay enlaces, pero por ejemplo, si me escriben al correo electrónico, es José González, P de Pamplona, S Sevilla, I de Italia y C de Cáceres, @gmail.com. Si me escriben ahí, pues miro a ver si hay hueco y, bueno, hablamos y puedo citar.
Genial, pues ya con eso, ya con esos recursos, ¿no? El canal de YouTube y el mail para consultas podrían contactarte y seguir profundizando en el inconsciente, en el proceso de individuación, en la sombra. Eso es, Julia. Un placer. Igualmente, Julia. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto, Julia.